Buenas noches, amados hermanos. Vengo a esta hora a dar una palabra que el Padre ha puesto en mi corazón. Y seguimos con las enseñanzas para ser bendecidos y ser salvos. En este día el Padre me daba la palabra de que debo de enseñar la falta de fe. Y dentro de la falta de fe, las cosas que dicen que nosotros tenemos falta de fe es cuando nosotros tenemos miedo, cuando dudamos y cuando somos incrédulos. Y comenzamos primero. ¿Qué es falta de fe? La falta de fe es no creer en la palabra, no creer en lo que nuestro Padre ha escrito, porque las escrituras reflejan al Padre. Las escrituras es el mismo Padre. Cuando usted lee la palabra, es Él mismo dándose a conocerlo a usted, porque allí usted ve qué es lo que le agrada, qué no le agrada, y todas las cosas que Él ha puesto para bendición a un pueblo que ha creído en Él, ¿verdad? Que ha creído en nuestro amado Yeshua, porque la palabra nos dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, la falta de fe es no creer en la palabra, porque la palabra es el Padre eterno. Entonces dice las escrituras en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es importante, en otra traducción dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, usted cuando vaya a la presencia del Padre, usted tiene que saber y tiene que creer que Él está allí escuchando, que Él escucha sus oraciones y que Él las hará, sus peticiones las hará. Usted tiene que creer eso, ¿no? Porque el Padre dice que la falta de fe no es agradable a Él. Y es por eso que Él no se mueve. Es por medio de la fe que el Padre se mueve a hacer las cosas que nosotros le pidamos. Si nosotros le pedimos sin fe, Él no puede hacer nada, porque la fe es lo que le da al Padre el moverse en nuestras situaciones, en lo que nosotros pidamos. Es importante que usted tenga en cuenta esto. Si usted no cree que el Padre lo puede hacer, o sea, usted no tiene fe, entonces eso no se va a hacer. ¿Y cómo creemos? O sea, ¿cómo nosotros podemos decir, yo cómo creo? Pues cuando usted lee un texto en la palabra y dice algo, usted lo toma, lo aprende y lo hace. Aunque usted mismo no entienda, porque hay cosas que a veces uno puede decir, pero esto es imposible. Pero no, podemos dar un ejemplo. Dice en Romanos 4:17. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te he hecho padre de muchas naciones, y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó. Es el Dios que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Entonces aquí que estaba dándole palabra a Abraham, de que él sería padre de multitudes, de muchas naciones. Estaba dando esa promesa. Y su esposa era estéril. Pero nuestro Padre es Dios de lo imposible. Por eso es que Él tenía que creer, Él tenía que tener fe para que todo lo que el Padre quisiera hacer en Él se cumpliera. Entonces por eso acá el Padre también dice, ¿no? Que es el Dios que hace que los muertos resuciten. O sea que para algunos que no creen esas cosas, pero Él lo hace. Y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Y que en otros textos dice que las cosas, que nosotros debemos de decir las cosas que no son como si fueran, que llamemos a las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros
tenemos poder en nuestra boca, que cuando nosotros hablamos lo que no es, lo que no vemos, lo que no existe en este momento, como si fueran, nosotros creamos, o mejor dicho, esas peticiones, al nosotros hacerlas conforme el Padre está en sus escrituras, se van a hacer, porque estamos en obediencia. Y entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, que si tu hijo es, no sé, está en un vicio y pues está en malos caminos, pero tú no vas a decir, sí, mi hijo es un vicioso, tú no puedes decir eso. Si tú obedeces esta palabra, el Padre que dice que nosotros hablamos lo que no es como si fuera, entonces tú dices y tú hablas así. Y bueno, primero le puedes pedir al Padre, ¿verdad? En tus oraciones, Padre, que usted haga que mi hijo se convierta, usted que llegue a sus caminos, ¿no? Y luego usted va a declarar. Luego también usted declara la palabra, porque aquí dice que usted hable lo que no es como si fuera. Entonces ahora usted dice, yo declaro, Padre Santo, con la autoridad que tú me has dado, que mi hijo es hijo tuyo, es pueblo santo, es pueblo kadosh. Mi hijo predicará tu palabra, mi hijo te servirá, Padre Santo. Mi hijo hace todas las cosas correctamente. O sea, usted está diciendo lo que no es, ¿no? Y todo esto lo declaro en el nombre poderoso de Yeshua. Así, porque lo declara confiando en esa palabra, que esa palabra se hace, que esa palabra se está produciendo, se está haciendo y que el Padre lo hace. Entonces, eso surte efecto, porque el Padre dice que hablemos las cosas que no son como si fueran. Todas las peticiones, todas las cosas que queremos que se hagan, nosotros las declaramos que son así. Que si tu esposo es irascible, iracundo, entonces tú dices, yo declaro que mi esposo es un padre bueno, es un padre paciente, yo lo declaro en el nombre poderoso de Yeshua. O sea, hablas lo que no es como si fuera, ¿no? Y yo te agradezco, Padre, por tener un esposo bueno, por tener un esposo que me escucha, o sea, todo lo que no es de usted, lo declaro. Yo declaro que mi esposo es es paciente, es, es trabajador, si es un descuidado, alguien que pues no hace las cosas correctamente como padre, ¿no? Entonces también usted ahí declara, yo declaro que mi esposo es un buen proveedor, que él es un trabajador, o sea, todo lo que usted no ve, usted lo declara. Y lo dice en el nombre poderoso de Yeshua, lo declara. Así es que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y eso es que tener fe. Por eso es que nos dice que creamos lo que pidamos, ¿no? Que cuando pidamos lo creamos. Por eso seguimos en la enseñanza y el Padre nos dice, no tengas miedo, porque el miedo refleja falta de fe. Cuando usted es creyente, usted no tiene que tener miedo, porque lo primero que el Padre nos dice es que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. O sea, Él estará siempre con nosotros, cuidándonos. Y él va a estar en cualquier situación, y Él va a escucharnos, y Él va a hacer lo que nosotros le pidamos. O sea, vamos a tener de Él toda la cobertura, todo el cuidado que Él quiere darnos a nosotros, porque somos sus hijos, somos su pueblo santo, el pueblo escogido. Entonces, cuando nosotros creemos y obedecemos, es que eso tiene que ser de verdad que bien entendido. Para que se cumplan todas estas promesas, usted tiene que caminar en la palabra, usted tiene que escuchar la palabra, leer la palabra, eh, y hacer la palabra. La palabra misma dice no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente es que yo escuche y diga, ay, sí, qué bonito que el Padre dice que hagamos esto y ya, y se queda allí. Usted no está en obediencia. Entonces no puede venir bendiciones, no puede venir lo que el Padre dice que va a hacer en su vida cuando usted está en obediencia, porque usted está en desobediencia. Cuando usted está en obediencia, cuando usted cree en la palabra, cuando usted lee la palabra, usted se nutre de esa palabra, las bendiciones van a venir y se va a cumplir lo que dice toda la palabra en su vida, todo lo que el Padre dice. Y bueno, dice el Padre, no tengas miedo.
Y allí nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi mano victoriosa. Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque tu Dios, Yahweh, te acompañará a donde quiera que vayas. Dice Filipenses 4 del 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios, Yahweh, todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Yahshua, Cristo. Y dice segunda de Timoteo 1:7, pues Dios, Yahweh, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Aquí nos está diciendo también otra versión, nos dice que Yahweh no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Luego nos dice en Deuteronomio 31:8, y Yahweh va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. ¿Vio? No tiene que tener miedo. Dios está con nosotros. Nuestro Padre Celestial, nuestro Abacadosh está con su pueblo, con aquel que le busca, que lee su palabra, que se esfuerza por hacer su palabra. Él sabe que todos nosotros estamos aprendiendo, pero Él ve en nuestros corazones, en nuestra mente, que queremos obedecerle. Y Él va dándonos las bendiciones conforme Él piensa que es adecuado a nuestra vida, a lo que estamos viviendo. Y Él nos va ayudando también, pero usted tiene que tener el deseo de obedecer. Eso es importantísimo. La obediencia trae bendición. Eso es lo que enseñamos aquí. Y es por eso que nosotros exhortamos a que usted confíe en la palabra, confíe en las escrituras, que es el mismo Dios mismo en Él, porque la palabra de Dios es el mismo Dios reflejándose allí, hablando de cómo es Él, de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Y bueno, entonces en todo lo que hemos leído, que nos dice que nosotros debemos confiar a Él, que Él va a estar siempre con nosotros, que no desmayemos, porque Él es el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos sustenta con su mano poderosa. Entonces nos dice, ¿no? Sean esforzados y valientes, ¿no? Porque no tengan miedo ni se desanimen. Siempre nos dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros. No se preocupen de nada, oren, dice. Oren por lo que necesiten. Y yo lo haré. Él lo va a hacer. Sus hijos, porque nos ama, porque Él quiere bendición para sus hijos. Pero tenemos que pedirle sin temor, creyendo en que Él es el Dios Todopoderoso, que Él puede hacer todas las cosas, a pesar que nosotros pensemos que no se pueden hacer. Entonces, es importante porque Él mismo nos dice que Él no nos ha dado ningún espíritu de cobardía, o sea, de temor, nada, sino que de poder, amor y dominio propio. Es a esa altura que tenemos que llegar, donde nosotros tenemos que tener autoridad, poder, amor y dominio propio. Tenemos que llegar a eso para que nosotros nos parezcamos al Padre. Y cuando llegamos a eso, entonces es que hemos estado caminando con el Padre. Entonces es importante. En Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y a quién es el que debemos de temer? Al que destruye el alma y el cuerpo y los manda al infierno. Pues a Yahweh, al Dios poderoso, ¿verdad? Entonces, eso es realmente el respeto que debemos de tener a nuestro Dios. No es un temor de que Él es malo, no, porque Él no es malo. Él es justo. Él es justo y siempre nos va a dar oportunidad de arrepentirnos y de cambiar nuestras vidas. Pero Él también, por ser justo, Él también va a dar sentencia de cada uno de los actos que hagamos en la tierra. Porque su palabra misma lo dice, ¿no? Que solo los que tenemos vida tenemos oportunidad. O sea que si usted está con vida, aún tiene oportunidad de cambiar si usted está haciendo lo malo,
para que Él le perdone y para que usted se pueda ir con Él, cambiando su vida, obedeciendo su palabra, haciendo lo bueno, porque en la palabra solamente está hacer lo bueno, no está hacer lo malo. Y también nos dice en Mateo 10, 29, 31, dice, 2 gorriones no valen más que una moneda, sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza, por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los gorriones. Aquí nos dice que Él ve por los animalitos también, y Él sabe en qué momento ellos mueren, y Él lo permite, Él permite la muerte en los seres que Él ha creado. Y así tanto Él permite todas las cosas, entonces tanto más Él sabe lo que nosotros pasamos, lo que nosotros necesitamos, ella lo sabe, y Él ve por nosotros, no tengamos miedo, Él sabe todo, y nosotros somos valiosos para Él, nos dice esta palabra, valemos más que esos gorrioncitos, entonces no nos preocupemos de las situaciones que vivamos, sino que confiemos en su palabra, y como dije hace un momento, ¿no? Es creer en la palabra, aunque a veces no entendamos, solamente crea. La palabra es solamente creer, usted no cuestiona, usted solamente cree y obedece, no importa nada más. Entonces es lo que le puedo hablar acerca de que no tenemos que tener miedo, el Padre está con nosotros, Él es el que nos guía, Él es el que nos instruye, Él es el que nos da la fe y la fortaleza. La palabra dice que el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abrirá. Entonces, si Él nos dice que pidamos, entonces si usted piensa que no tiene mucha fe, pida fe, porque eso es lo agradable al Padre. Padre, deme fe, pida todo lo que usted necesita, que dice la palabra que usted haga, pídale. Si usted no lo tiene, pídaselo, porque es importante. Entonces, aquí nos hablaba pues de que no tengamos miedo, ¿verdad? Porque Él está con nosotros y Él ve por nosotros y Él no nos va a dejar, siempre estará con nosotros. Luego nos dice, no dudes. Dice la palabra en Santiago 1:6. Dice su palabra, pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pero el que pida con fe, porque el que duda es semejante a una ola del mar, que no sabe a dónde va, se va para un lado, para el otro, o sea, no sabe a dónde va. O sea, usted está diciendo que usted no sabe si se va a hacer lo que usted está pidiendo. Usted no está seguro, ¿no? Usted duda. Por eso dice, no dudes. Es necesario que el que pida con fe. Usted tiene que pedir creyendo que el Dios en que usted ha creído lo va a hacer, aunque parezca imposible lo que usted está pidiendo. Así que eso es lo que le está exhortando, que no dudes. Y el Padre me daba el texto de Marcos 6, (45) creo que este no es. A ver. Perdón, el texto es Mateo 14. Sí, Mateo 14. Dice Mateo 14, del 22 al 33. Y dice la palabra, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua, a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces aquí, ¿qué nos enseña este texto? Que cuando nuestra mirada está en Yeshua, porque acuérdense que Yeshua estaba caminando sobre las aguas viniendo a ellos, que ellos estaban en medio del mar, donde había turbulencia, y él le dijo, no teman, soy yo, pero él estaba caminando sobre las aguas, y Pedro le dice, si eres tú, Señor, haz que yo vaya hacia ti, que yo pueda caminar sobre las aguas, y él le dice, ven, entonces él dice, comenzaba a andar sobre las aguas, o sea, Pedro caminó sobre las aguas, él lo hizo, ¿por qué? Porque su mirada estuvo primero en Yeshua, en Jesús. O sea, nuestra mirada siempre debe ser primero la palabra, lo que dice la palabra. No debe importarnos nada más, ninguna circunstancia. Pero, ¿qué fue lo que hizo la caída de Pedro? Que él ya no siguiera caminando sobre las aguas, que él no pudiera hacer este milagro, ¿no? O sea, lo que él quería hacer, algo imposible de repente, fue que él comenzó a mirar las turbulencias, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tuvo miedo y dudó. Y eso es lo que nos está enseñando el Padre. No tengas miedo. Yo estoy contigo, nos dice. Si tú pones la mirada en mí, en Yeshua, que es la palabra, en lo que yo digo, tú haces lo que dice la palabra, tú me obedeces, todo lo que tú quieras será hecho. Dice la palabra, para el que cree, nada es imposible. Y entonces eso es lo que nos enseña. Si nosotros no dudamos y nosotros caminamos en la palabra, obedecemos, y nuestra mirada está en la palabra, o sea, en Yeshua, porque Yeshua es la palabra, todo lo que querramos se hará. Todas las cosas imposibles para hombres se hará. Todo lo que le pidamos se hará. Porque caminamos en la palabra, porque estamos en obediencia, porque eso es tener fe. Caminar en la palabra, obedecer es tener fe de que hay un Dios poderoso que nos ama y que creemos en todo lo que Él escribió, porque la palabra es el mismo Padre. Entonces, eso es lo que nos enseña, ¿no? El que no debemos de temer, porque eso va a ser nuestra caída, el que no debemos de dudar, eso es nuestra caída. No vamos a lograr nada si nosotros vivimos de esa manera, porque no estamos confiando en el Padre, no estamos confiando en su palabra, y Él lo que quiere es que nosotros confiemos en su palabra, tenemos que confiar. Y si usted es carente de alguna cosa, como ya le he dicho, de algo que nos dice que hagamos, pídaselo, que le dé todo lo que el Padre dice que tengamos, pídaselo. Padre, dame esto, lo que usted me está pidiendo, dame fe, dame amor, o sea, todas las cosas que el Padre nos pide que tengamos que tener, pídaselo. Yo quiero obedecerle, diga, yo quiero, entonces deme, Padre, yo quiero eso. Entonces, que usted tiene que obedecer la palabra. El Padre dice también, amemos a nuestros enemigos, deme amor por mis enemigos, porque a veces para algunas personas es muy difícil poder reconciliarse con personas que le han hecho mucho daño, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedirle.
porque esa es la fe, saber que Él puede hacer muchas cosas imposibles para nosotros, porque a veces para nosotros es imposible hacer algo, ¿no? Quitar de nosotros algo, pero cuando nosotros le creemos, nosotros le pedimos a Él, porque sabemos que Él sí lo puede hacer. Señor, yo sé que usted lo puede hacer. Tal vez yo en mi carne yo no puedo, pero yo sé que usted puede hacer. Y su palabra dice que el que pide recibe. Así que yo le pido, Padre, que usted haga esto en mí. Así, usted tiene que creerle. Por eso el Padre nos dice que no tengas miedo, no dudes. Es importante porque como hijos de Dios, como hijos de nuestro Padre Celestial, tenemos que obedecer la palabra para poder ser bendecidos, porque Él quiere bendecirnos, porque Él nos ama. Y todo esto es el amor del Padre. La palabra misma es el amor del Padre, porque en ella nos transforma a ser mejores personas, no nos hace ser peores personas. El que viene y comienza a hacer la palabra, el que comienza a obedecer, es otra persona distinta, una persona llena de amor, una persona que ha cambiado tantas cosas. El Padre sabe cuánto a Él ha transformado las vidas de tantas personas que le seguimos. Antes pensábamos de una manera, ahora ya no somos esas personas. El Padre ha cambiado nuestro corazón. Y por eso es que Él nos enseña que nosotros lo que hemos recibido lo demos también. Porque sabemos que Él puede hacerlo. Si lo hizo en nosotros, Él puede hacerlo en otros. Es importante, amado hermano, que obedezcamos. ¿Y qué más nos dice? Nos dice que no seamos incrédulos. Dice, no tengas miedo, no dudes, no seas incrédulo. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad es no creer. Que usted lee la palabra y solo la lee, pero usted no la cree, usted no cree. Usted no cree que las cosas se puedan hacer conforme lo que usted está leyendo, conforme lo que dice la palabra. En síntesis es no creer en Dios, no creer en Él, ¿verdad? Porque esas son las personas incrédulas. Y dice su palabra en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Es Satanás, es el diablo. Ha cegado el entendimiento a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son aquellos que no creen en Dios. Entonces, les ha cegado para que ellos no vengan al Evangelio, no vengan a los pies de nuestro amado Yeshua, que no se hagan hijos de Dios, para que no sean salvos y para que cuando ellos mueran se vayan a condenación. Entonces, es importante que creamos en la palabra, que oremos también por aquellas personas que no le conocen al Padre, para que ellos vengan y abran, que el Padre quite esa ceguera de ellos, ¿no? Porque el Padre dice que oremos unos por otros. Es obediencia también, ¿no? Y trae bendición a nosotros. Por eso es importante hacer la palabra. Luego nos dice en Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. El que no cree no está siendo del redil del Padre, no está siendo un hijo suyo. Solamente los hijos creemos en Él, en todo lo que dice su palabra. Entonces usted, para que sea hijo, tiene que creer. Mateo 13:58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Este texto es bien importante. Usted tiene que saber, bueno, ya se lo ha comentado, pero que el Padre solamente se mueve por nuestra fe. El Padre se mueve solamente por nuestra fe. Cuando nosotros le pedimos algo con fe, creyendo, o sea, si la fe es que creamos en que Él lo va a hacer, el Padre se va a mover. Pero si no tenemos fe, si no creemos que Él puede hacerlo, Él no se puede mover. Entonces es importante que creamos que Él lo puede hacer. Porque si no, Él no se puede mover, no puede hacer los milagros, no puede hacer lo que le pidamos. Cosas extraordinarias no las puede hacer. Por eso dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Cuando hay incredulidad en una persona, él no puede hacer lo que le
pidamos. Si yo soy incrédula y yo le pido algo al Padre, o sea, yo no creo que lo va a hacer, yo dudo, ¿no? Entonces, Él no lo hace, porque Él tiene que ver primero mi fe, porque es por la fe de una persona que Él se mueve. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, aquí nos está diciendo pues que hay que tener que creer en quién, en Yeshua, en el Hijo, para poder tener vida eterna, para un día irnos con el Padre. Pero el que no obedece no verá la vida, dice, o sea, será condenado, porque la ira de Dios permanece en él. O sea, no es aceptado por el Padre, porque Él dice que tienen que creer en el Hijo. La palabra nos dice que a través del Hijo se llega al Padre, pero solamente a través de Yeshua se llega al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que tenemos que creer. En Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. O sea, el que cree en Él, ¿en quién? En Yeshua. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios, Yeshua. Entonces, es importantísimo que nosotros creamos que existe un Dios todopoderoso que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir, a dar su vida, porque Él entregó su vida para salvarnos de la condenación, para libertarnos de toda opresión, de toda cautividad. Él hizo todo por nosotros. En ese sacrificio Él hizo todo, nos limpió de todos, de todas las cosas que estaban en contra nuestra, sentencias que teníamos en contra nuestra. Pero en el momento en que nosotros le recibimos, lo hacemos nuestro Señor y Salvador, a nuestro amado Yeshua, Jesucristo, como usted lo conoce, comenzamos a caminar para que todas las bendiciones que hay en la palabra se cumplan. Entonces, pero usted tiene que caminar, ir quitándose toda esa tiniebla, porque cuando venimos a los pies de nuestro amado Yeshua, tenemos espíritus inmundos, tenemos demonios y tenemos que irlos sacando. ¿Y cómo se sacan? Cuando usted comienza a obedecer la palabra, cuando usted se nutre de la palabra, que dice la palabra, que oren, que vigilen, que ayunen, cuando comienza a hacer la palabra. Entonces usted va caminando en la palabra, entonces todas esas cosas, esas tinieblas se tienen que ir de usted. Y usted va transformándose en una nueva criatura. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nos dice que los cobardes, o sea, los que tienen miedo, los incrédulos, todos ellos tendrán su herencia en el lago que arde. ¿Pero qué son estas personas? Son personas que no creen en Dios. Entonces nosotros no podemos tener esas mismas cosas. Si nosotros decimos que somos hijos, no podemos tener esas cosas, porque entonces podemos ir a condenación también, porque no hemos aprendido, no estamos en obediencia a la palabra. Tenemos que esforzarnos en hacer la palabra. Y el Padre me daba el texto de Marcos 9, del 14 al 27. Dice Marcos 9, del 14 al 27. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle.
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, y quiero que escuchen bien lo que le dicen. Jesús le dijo, Yahshua mismo, que es la palabra de Dios, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es fe, hermanos. Él estaba dando fe a su Padre. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos no pudieron quitar los demonios del Hijo, fue porque el Padre, quien estaba pidiendo eso, que le quiten, él no creía que pudieran hacerlo. Él no creía. Entonces, Yahshua sabía que había incredulidad en el Padre. Por eso es que le pregunta, o mejor dicho, por eso es que le da esta enseñanza. Le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Dice, yo creo, yo quiero creer, ayuda mi incredulidad. Porque él estaba incrédulo. Él no pensaba que podían curar a su hijo. Entonces el mismo Yahshua le estaba diciendo, cree, porque al que cree todo le es posible. Entonces le estaba diciendo, tienes que creer para que suceda lo que tú quieres que pase. Entonces, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Yahshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces, amado hermano, es así como sucede, así como hemos leído en los textos, que sin fe, si usted no cree, no puede hacer milagros el Padre en la vida de nosotros, porque le pedimos cosas a veces grandes, ¿verdad? Sanaciones de muchas personas que están en cosas terminales, ¿no? Uno mismo que puede tener un cáncer o algo, pero usted tiene que creer que el Padre lo va a hacer. Usted no va a decir, ¿será que el Padre me sana? No, usted crea, yo sé que tú puedes sanarme, Padre. Usted tiene que tener la fe, la convicción, la seguridad, saber que el Dios todopoderoso que tenemos, Él es el Dios de lo imposible, Él puede hacer todo lo que Él quiere, Él es soberano. Y también claro que Él puede decidir no, ¿verdad? Pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Solamente confiemos en Él. En Él es nuestra confianza. Así nos dice el Padre en su palabra. Y tenemos que aprender a depender del Padre. Que todo lo que hagamos sea con su palabra. Todo lo que hagamos sea por medio de su palabra solamente. El Padre dice en Lucas 10:19, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Él nos dio autoridad. Nos dio autoridad para pisar. ¿Qué son serpientes y escorpiones? Son espíritus inmundos, son potestades, demonios, principados. Y Él nos dio autoridad cuando nosotros comenzamos a obedecer, comenzamos a hacer la voluntad del Padre. Nosotros vamos adquiriendo autoridad por medio de que nos llenamos de la palabra. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo a la estatura de nuestro amado Yahshua. Por eso es que asumimos la autoridad. Porque cuando Él se fue, Él dejó toda la autoridad en su iglesia, en la Quejilá, en su pueblo, en aquel que le creería, en aquel que lo haría a Él su Señor y Salvador. Y nosotros somos ese pueblo. Él ha dejado esa autoridad, pero tenemos que crecer a la estatura de nuestro amado Yahshua para que esto se haga posible, para que esta bendición venga a nuestras vidas. Dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cualquier cosa que el enemigo quiera hacer no va a prosperar, porque vivimos la palabra, porque hacemos la palabra. Entonces el Padre nos protege, porque también todo es conforme caminamos, ¿no? Porque si no caminamos en la palabra, estamos, como se dice, sin protección. Estamos en desobediencia. ¿Y qué viene de la desobediencia? La desobediencia trae maldición, no trae bendición. Es la obediencia que trae la bendición. Entonces, nosotros cuando caminamos en la palabra, nos nutrimos de la palabra. Es la palabra lo que nos enseña a ser como quiere el Padre que seamos nosotros sus hijos. Entonces nos hacemos armadura. Esa es la armadura del Padre en nosotros. La armadura se va haciendo, se va creando en nosotros.
y nos protege. Entonces es importante que obedezcamos la palabra, que nos nutramos de ella. Y que cuando hacemos eso, ¿qué es? Es fe, amado hermano, es fe. Eso es fe. Creer en la palabra de nuestro Padre, porque obedecemos. Lee mi palabra, dice, nútrete de mi palabra. Porque así nos dice en su palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios es, ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Nuestra obediencia, escuchen, hermano. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, o sea, que hagamos el bien, e ingenuos para el mal, que no hagamos el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso hace la obediencia a su palabra, que usted obedezca a su palabra. Va a hacer que un día usted aplaste a Satanás bajo sus pies, que usted lo tenga bajo sus pies, pero usted tiene que obedecer, tiene que cumplir en la palabra, tiene que tener fe, y la fe es creer en su palabra, leer la palabra y hacerla, amado hermano. Dice Juan 14:12-14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Wow, esta palabra es tremenda. Juan 14:12-14, de cierto os digo. Cuando el Padre dice algo en 2 veces, Él está recalcando porque quiere que eso lo tengamos bien en cuenta, que sepamos y que esto es hecho, que esto es verdadero, que es su palabra, que Él lo está diciendo con certeza y que quiere que lo tengamos en cuenta, bien en cuenta. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Esta palabra lo daba nuestro mismo Yahshua, Jesucristo, como usted lo conoce. Lo dio Él mismo. Y aún mayores hará, o sea, mayores obras haremos, porque yo voy al Padre. Porque Él nos deja la autoridad. Cuando Él se fue, dejó toda la autoridad a su pueblo. Él lo dejó todo. Toda la autoridad que Él tenía lo dejó aquí en nosotros, a lo que hemos creído. Por eso dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también. Tenemos autoridad. Cuando obedecemos la palabra, cuando tenemos fe. Por eso nos dice que no tengamos falta de fe. Falta de fe es no creer, tener miedo, tener duda, tener incredulidad. No tengamos falta de fe. Eso es lo que nos está enseñando el Padre ahora. Y que si nosotros obedecemos, más bien, si nosotros tenemos fe, la fe es hacer la voluntad del Padre. La fe es creer que aunque no veamos, sabemos que el Padre hará lo que dice su palabra, lo que dice sus promesas, que debemos de confiar en Él. Nosotros lo podemos ver, que cuando nosotros tenemos fe, Él obra. Lo podemos ver en los textos de la mujer del flujo de sangre, en Marcos 5, del 25 al 34. ¿Y qué pasó con esta mujer? Esta mujer tenía 12 años, tenía ese flujo de sangre, había gastado todo su dinero, pero ella nada más decía, ni siquiera era tocarlo a Yahshua, sino ella decía, yo tocaré el borde de su manto y seré sana, dijo ella. Y cuando su fe hizo que ella lo tocara, porque no la dejaban pasar, estaba allí toda, era mujer, ¿verdad? Entonces, pues una mujer enferma, débil, con las justas pudo tocarlo, pero lo tocó porque era su fe, lo decía, yo voy a ser sana, y ella como sea lo hizo, y lo tocó. Entonces, ¿qué pasó? Ella fue sana. ¿Y qué le dijo nuestro amado Yeshua? Poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Porque poder salió cuando nosotros tenemos fe, amado hermano. Y así lo vemos también en la mujer sirofenicia, en Marcos 7, 24, 30, cuando esa mujer le pide al Padre por su hija que estaba enferma, que tenía un espíritu inmundo, y le dice que por favor que le saque ese espíritu inmundo. Pero él era una mujer sirofenicia, por tanto no era del pueblo de Israel. Entonces le dice que no está bien
que tomen el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Una manera de decirle que eso no era para ellos, sino las bendiciones que él traía era para el pueblo de Israel. Pero ella, ¿qué hizo? Ella no se molestó que le dijera eso. Ella lo que hizo, se humilló más y le dijo, hasta los perrillos toman las migajas de los hijos. Se humilló, no le importó. Dijo, aunque sea la migaja, dame, Padre. Yo quiero eso, pero yo sé que algo va a suceder si tú lo haces. Y el Padre lo hizo, porque le dijo, grande es tu fe, ¿no? Sea como tú lo has pedido, y lo hizo, y sanó a su hija, porque era grande su fe, porque el Padre actúa por la fe de nosotros. Tenemos tantos ejemplos que nos dio el Padre en la palabra. La curación del siervo del centurión romano. Había un centurión romano que creía en Yeshua y le dijo, yo tengo a mi siervo postrado en cama, paralítico, ayúdalo. Entonces le dijo, sí, yo lo sanaré, vamos a tu casa, le dice. Y él se humilló también y él le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero yo soy una persona que está bajo autoridad. Yo sé que es tener autoridad, o sea, que es estar bajo autoridad, y sé que es estar en autoridad con otros, porque yo tengo soldados a mi cargo y si yo les digo vayan, ellos van, y si les digo vengan, ellos vienen. Entonces por eso le dijo, solamente di la palabra, porque él era así, como él es autoridad, solamente decía la palabra y se hacía, ¿no? Entonces él sabía que Yahshua tenía autoridad y solamente le dijo, solo di la palabra y se hará. Entonces nuestro amado Yahshua le dijo, grande es tu fe, que no he encontrado ninguna fe más grande que aquí, ni siquiera en mi pueblo, en Israel, dijo así, y sea como tú quieres. Y así fue sanado su siervo. Hay tantas cosas, es por la fe, amado hermano. Usted tiene que quitar esa falta de fe. Usted tiene que pedirle fe al Padre. Usted tiene que pedirle que usted no tenga dudas, que usted le crea toda su palabra, que se llene de su palabra, que usted no tenga miedo, que usted no tenga incredulidad, que le quite esa incredulidad, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Crea, amado Padre, pida por sus hijos. Declare lo que no es como si fuera, como ya le hemos dicho. Yo declaro que mi esposo es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, predica su palabra y él es un padre bueno, bondadoso. O sea, si no es, usted diga todo lo contrario de lo que es, ¿no? Así también un hijo igual. Si su hijo es drogadicto, usted diga, yo declaro que mi hijo es un siervo de Dios. Yo declaro que mi hijo habla su palabra, declara su palabra, que mi hijo es un buen padre, es un buen proveedor. O sea, declare lo que no es como si fuera. En el nombre poderoso de Yeshua, declare así, porque así dice su palabra, es la obediencia a la palabra. Eso es tener fe. Todo lo que usted quiera que suceda, háblelo, ¿no? Y lo hará, el Padre lo hará. Bueno, espero que esto haya sido de bendición para su vida, este video, y gracias, y que Dios le bendiga.